tres cosas, ¿os acordáis? Sí, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Tres? Muy bien, ¿qué más? Profecía. Muy bien. Esas tres cosas son lo que es el círculo carismático. Alabanza, oración, profecía. Pero hoy vamos a completar ese círculo carismático con el descanso en el Espíritu. Mirad, la efusión del Espíritu Santo es el sometimiento del Espíritu al Espíritu Santo. El don de lenguas, o los dones de lenguas, recordad que hablábamos que existen 9 dones de lenguas, al menos los que yo he podido identificar, puede ser que haya muchísimos más, pero mi inteligencia no da para 9. Los dones de lenguas son el sometimiento de los mecanismos del habla al Espíritu. El don de profecías es el sometimiento de la mente al Espíritu. Y el descanso en el Espíritu es el sometimiento del cuerpo al Espíritu. Y ahí es donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar un poquito esto. Supongo que todos, bueno, no sé, ¿cuántos de aquí habéis tenido la experiencia del descanso al Espíritu? Unos cuantos. Los que no habéis tenido no pasa nada, no quiere decir que seáis menos santos y los que habrán tenido que sean más santos. Para nada. Eso ya de entrada. Os digo que yo, el primer descanso del Espíritu, tardé 18 años de la renovación. Tuve primero a los 18 años de estar en la renovación, o sea que no pasa nada. Eso lo digo ya para que os centréis. El padre Robert de Grandes tiene un librito que habla precisamente sobre el descanso del Espíritu. Yo quería leer unas palabras del padre Robert de Grandes para que nos ayude a un poquito a entender. Nos dice el padre Robert de Grandes hablando del descanso del Espíritu. Otra forma que podemos recibir la sanación interior es a través del descanso en el Espíritu. Creo en él y creo que es un medio poderoso en la sanación. Sin embargo, como católicos, tenemos que tener cuidado de no escandalizar y asustar a otras personas. Tenemos una obligación de hacer todas las cosas en orden y tengo muchísimo cuidado y me muevo muy lentamente en esta área. Cuando más recorro el país, me encuentro con más gente que dice: Padre, quiero descansar en el Espíritu. Parece ser que cuanto más descansa la gente en el Espíritu, más fluye la sanación. Una cosa que se entiende es que la gente siente más profundamente la presencia de Dios. Una persona en particular con la que yo he trabajado, dijo que cada vez que descansaba en el Espíritu Santo, tiene una sensación de la presencia del Señor que le acompaña durante toda la semana. El descanso en el Espíritu hay que hacerlo con mucha tranquilidad, en un clima de mucha oración y de mucho respeto. Esta forma es la que el Señor nos mueve. He visto como en ocasiones se ha abusado de esta vía de sanación en público, donde había muchos que no eran carismáticos y se asustaron y escandalizaron. Pero lo que debemos dejarlo es un instrumento de sanación.
No debemos dejarlo porque es un instrumento de salvación. Y hay que usarlo con cuidado y prudentemente, juiciosamente. Lo que ocurre exactamente no lo sé. Podemos citar el episodio de Hechos de los Apóstoles 9, cuando probablemente Pablo, por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, también él cayó por el Espíritu allá cuando iba de camino. También en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús preguntó a los soldados: ¿a quién buscáis? Que refirieron a Jesús de Nazaret, y les dijo: soy yo. Retrocedieron y cayeron en tierra. Juan 18:6. En lo largo de la Sagrada Escritura hay mucha gente que ha experimentado esta gracia de caer por tierra. Vemos el fruto del Espíritu. No hay que juzgarlo en sí. Un sacerdote que hace poco ha conocido el descanso del Espíritu, lo ha usado en su ministerio de sanación interior y ha obtenido grandes resultados. Yo mismo me siento más libre, más liberal en usarlo en condiciones adecuadas. Yo nunca he descansado en el Espíritu, dice el Padre Robert de Grandes. Fijaros, Padre Robert de Grandes, con todos los dones y carismas que tiene, nunca ha descansado en el descanso del Espíritu. Nunca, jamás. Es algo que me gustaría experimentar. Veo que el mal, me sigue explicando, y sigue diciendo y sigue hablando varias cosas para citar al final. Sugeriría a algunos que quizá nunca han tenido un descanso en el Espíritu y quieren creer en el amor del Señor, que le pidan les dé un descanso en el Espíritu. Es la forma creer. La gente dice, lo quiero, pero si solo lo desean con la mente y no con su corazón, normalmente no lo recibirán. Por lo tanto, dile al Señor, nos dice el Padre Robert de Grandes, y hoy lo podemos decir junto con él todos nosotros: quiero recibir todo lo que tienes para mí, Señor. Quiero recibir todo lo que me haga ser una persona mejor. Quiero que me ames más. Quiero servirte más. Quiero amarte más a ti y a los demás. Es importante que nosotros no rechacemos este don. Dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Según su designio. Pero ¿cómo podríamos definir el descanso del Espíritu? El Padre Robert de Grandes dice, no lo sé. ¿Cómo podríamos definir? Es difícil. Yo recuerdo que en los primeros años de la renovación no se hablaba del descanso del Espíritu. Cuando empezó la renovación carismática, todos os recordáis, ¿verdad? Estabais allí presentes. ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Qué año? Febrero. Del 17 al 19 de febrero del 67. Cuando empezó la renovación, aquellos primeros que se encontraban aquí en la casa de la Paloma, que se
llamaban la casa de los ejercicios, no oyeron hablar del descanso del Espíritu. ¿Qué es lo que fue, los primeros dones que recibieron? Alabanza, sanación, lenguas y profecía. Esos fueron los primeros dones. En los años 70, en la revelación, no se hablaba del descanso del Espíritu. Pero yo, la primera vez que oí hablar del descanso del Espíritu, ¿sabéis por quién fue? No fue por una persona de renovación. La primera vez que oí hablar del descanso del Espíritu fue por mi arzobispo, don Carlos Quintero Garza. Yo era seminarista, era en el año 80, y el arzobispo un día me llamó con su voz: Beto, quiero que vayas a tal casa, porque allí se reúne un grupo de gente y pasan cosas raras. Dicen que hablan de una forma muy rara y se tiran por suelo. Y me dijo: ves, miras, luego vienes y me informas. No sabía lo que hacía este arzobispo. Fue como la zorra en el gallinero. No sabía lo que hacía, pero el Espíritu sí. Así que yo fui allá, con mucho temor. Yo digo, aquí a ver qué va a pasar. Y me dio una gran paz encontrarme allí con un sacerdote. Un sacerdote que era el que yo llamaba mi maestro. Y él me llamaba a mí su alumno. Y era más que su alumno, casi su hijo. Y este sacerdote era profesor, era doctor en espiritualidad. Fijaros, doctor en espiritualidad. Cuando yo lo vi allí, dije que estoy tranquilo. Evidentemente empezaron a hablar lenguas, a caer por aquí, por allá. Madre mía. Claro, tuve que ir a hablar con el arzobispo. Le dije, tranquilo, no pasa nada. Son cosas que pasan, pero no pasa nada. Mire, el padre Macario Ponce Correa, que se llamaba, no sé, este sacerdote, está allí también. Y ahora estoy yo ahí también, o sea, que tranquilo. Tranquilo, que a mí el Señor me dijo, y empecé a salir, a fundar grupos de oración por toda la ciudad de Hermosillo. No sabía lo que había hecho lo mismo. Hasta un total de 21 grupos por día. Y 21 grupos que yo asistía. Claro, llegó un momento que ya no podía asistir a todos. Pero ahí empecé a oír hablar del descanso en el Espíritu. Dice, y es lo que yo hice cuando fui allá a la casa de esta hermanita. Dice el mismo en San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dice: queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. Examinar. Eso fue lo que yo hice, examinar, a la luz del magisterio de la Iglesia, a la luz de lo que fui leyendo ya de la renovación carismática, a la luz de la misma experiencia personal en los grupos. ¿Qué era eso del descanso del Espíritu? El Papa Pablo VI, en la encíclica Evangelii Nuntiandi, en el número 75, nos dice: gracias
la Iglesia crece. Es Él, el Espíritu Santo, el alma de esta Iglesia. Él es quien explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús y su ministerio. Es Él quien hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador para que se deja poseer y conducir por Él. ¿Qué palabras del Santo Padre? El Espíritu Santo. No hay otro, solo el Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos definirlo? Mirad, hay muchas definiciones. Podemos decir que el descanso del Espíritu es una experiencia, como la canción, una experiencia religiosa. Hubo uno que lo cantó, pero es así. Podemos decir que es una experiencia religiosa, que nos hace conciencia de Dios. Y nos hace esa conciencia de Dios a nivel de sensación y de emoción. Y eso genera una respuesta espontánea. A menudo el descanso del Espíritu va acompañado de revelación, inspiración, visiones, conversión, sanación interior, sanación física, etc. Experiencia religiosa. Segundo, el descanso del Espíritu es una experiencia también religiosa porque al caer de espaldas en el suelo durante la oración, a veces se denomina eso, ser penetrado por el Espíritu Santo. La experiencia del descanso del Espíritu se interpreta a veces como ser penetrado en el Espíritu, por el Espíritu, o caer bajo el poder, adormecimiento, muerte del Espíritu. ¿Sabéis quién decía esta muerte del Espíritu? Mi primo, San Agustín. Él, el descanso del Espíritu, le llamaba muerte del Espíritu. Bendición. Sobre todo los hermanos protestantes denominan el descanso del Espíritu bendición. Bendición. Nosotros lo llamamos descanso del Espíritu. Claro, dice el Padre Robert de Grandes en su libro Manual para Seglares del Ministerio de Sanación, dice: aparentemente, mientras estamos descansando en el Espíritu, las funciones físicas y psicológicas se reducen, pero la sensibilidad espiritual se acrecienta en relación con el Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! no me sale la palabra. No me sale. Bueno, se ralentecen nuestras funciones físicas, pero se acrecienta nuestra sensibilidad, nuestra sensación de estar en la presencia del Señor. Y como diría Santa Teresa de Jesús, que ahora celebraremos los 500 años, que ya se está celebrando una gran santa, la faraona, primo de Tomosol, de San Agustín, y la faraona es Santa Teresa de Jesús. Pues la faraona llamaba esto arrobamiento. Arrobamiento. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Podríamos dar infinidad de definiciones, porque como digo, no hay una sola. El padre Francis McNaught dice que yo sepa, el poder del Espíritu Santo, el que lleva completamente a la persona a una conciencia tan profunda e intensificada que la energía del cuerpo se va debilitando gradualmente hasta que éste no puede sostenerle y se desploma. Sí, es el padre Francis McNaught. El padre Jorge Fontana dice: uno es abrumado con un profundo sentido de bienestar que momentáneamente relaja a la persona de tal modo que abandona el control motor central y se desvanece o cae sin fuerzas. Sin duda alguna, es la experiencia, la manifestación exterior del abandono más profunda del ser del Señor. Como decía antes, es el abandono de todo nuestro cuerpo al Señor. Podría dar muchísimas más definiciones, pero no las voy a dar, porque creo que no es necesario. Seguir diciendo esas características. Decíamos, el descanso del espíritu es una experiencia religiosa, hemos dicho los distintos nombres. Seguimos diciendo, el descanso del espíritu es espontáneo y pastoral. ¿Qué quiere decir esto? Es espontáneo, no lo puede fabricar nadie. Y si alguien lo fabrica, si alguien se tira al suelo y no es un descanso del espíritu, ¿sabes qué puede pasar? Que se abra la cabeza. Ahí queda eso. Mirad, cuando es un descanso del espíritu, vosotros lo habéis visto como yo, se pueden caer, se pueden golpear incluso con la cabeza hasta en las escaleras y en todos sitios. Y no tienen ni un triste rostro, porque es un descanso del espíritu. Pero cuando no es un descanso del espíritu, ¿qué sucede? Que se mata. Tan sencillo como eso. Como todas las cosas, lo hemos dicho siempre y lo repetiré hasta la locura, todos los dones, todos se pueden falsificar. Todos. Y tienen tres, por eso es tan importante el don de discernimiento, tienen tres posibles, decimos así, orígenes. Primero, el auténtico, el que viene de Dios. El segundo es el que tú haces. Y el tercero es el que el bicho provoca. ¿Sabéis cuál es el bicho? No necesito decir su nombre porque es innombrable. Por tanto, el descanso del espíritu es espontáneo. Es espontáneo y es pastoral. Es pastoral. Porque pastorea la tierra. Mira, en el Salmo 48:10 se nos dice: tu amor a Dios evocamos en medio de tu templo. Cuando nos juntamos, como ahora, cuando oramos los unos por los otros, cuando imponemos las manos pidiendo la bendición, eso lo haré esta tarde, en la misa de sanación, al terminar, cuando hagamos la oración de sanación, la sanación física, imponer las manos sobre cada uno de nosotros. Imponer las manos simple y sencillamente. Señor, bendice a mi hermano con el descanso en el Espíritu.
tan simple y tan sencillo. Haré la unción, el óleo, estar todo el día aquí en el altar y orar en lenguas. Tiene que ser en un clima de oración. También puede ser que estés tú orando solo en tu casita, en tu habitación y el Señor te desplome. También puede ser. Pero normalmente se usa como algo espiritual. Pero me diréis, bueno, ¿y esto del descanso del espíritu? ¿Esto está en la Sagrada Escritura? ¿O esto es un invento moderno? ¿Esto está en la tradición de la Iglesia? ¿O es un invento moderno? ¿Qué creéis? ¿Es un invento moderno? Es un invento moderno. Esto es de siempre. Esto es de siempre. Tiene un fundamento en la Sagrada Escritura. Claro, en la Sagrada Escritura no hay un texto que diga descanso en el Espíritu. No hay ningún texto que diga eso. Pero sí nos narra experiencias de descanso en el Espíritu. Y hay dos tipos de experiencias, o tres tipos de experiencias de descanso en el Espíritu en la Sagrada Escritura. La primera es la postración voluntaria. La postración voluntaria. Cuando tú te postras en la oración de una forma voluntaria. Pues esto en la Sagrada Escritura nos dice muchos pasajes. Por ejemplo, recordemos que esta postración voluntaria puede ser en acción de gracias o por una oración profunda, como decía antes. En acción de gracias, recordemos aquellos allá en el Evangelio que después de ser curados de la lepra volvió uno, eran 10, volvió uno. ¿Pero qué hizo esto? Se postró en agradecimiento a Dios. Por tanto, primero, la postración voluntaria, el descanso del Espíritu, el primero es en acción de gracias. También puede ser como una oración profunda. Dice, por ejemplo, Efesios 3, 14, 16. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda según la riqueza de su gloria, para que seáis fortalecidos por la acción del Espíritu Santo, el hombre interior. Doblo mis rodillas, adoración. Mateo 26, 39. Y, adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así. El mismo Jesús utilizaba esto. Decía, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Por tanto, el descanso del Espíritu puede ser una postración voluntaria en acción de gracias o de adoración. Segundo, puede ser también el descanso del Espíritu un conflicto espiritual. Ahora diréis, ¿esto qué es? Hechos 26, 13, 14. Hechos 26, 13, 14. Y al mediodía, yendo de camino, vi, oh Rey, una luz que venía del cielo, más resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor. Caímos todos a tierra, y yo oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Experiencia
como digo, del conflicto espiritual, que era lo que iba a hacer San Pablo, bueno, Saúl, perseguir a los cristianos, hacerlos prisioneros, matarlos.